Esto se llama economía de guerra. A la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad peso-dólar. ¡No se inunda más! Ya es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Hola Mario, muchas gracias por venir a La Democracia que supimos conseguir. Y empezamos con las preguntas. Lo que estamos haciendo es un balance de los 40 años de democracia en distintas áreas políticas. Y siempre la frase de Raúl Alfonsín, aquella de con la democracia se cura, se educa, se come, es la que en cierto modo nos anima a hacer este balance de 40 años, ¿no? La pregunta sería si efectivamente la democracia, o sea, los 40 años de democracia, se ha educado mejor. Es decir, si tenemos una mejora en la calidad educativa, en la cantidad, etcétera. Como vos te parezca hacer el balance. La primera afirmación, con la democracia se educa mejor, ¿no? Por lo menos se educa mejor que en la dictadura. En el tema de las libertades, porque es muy importante educar en libertad. Es imposible educar sin libertad. Así que en ese sentido creo que sí, que ahí ya la primera respuesta es positiva. Segundo lugar, bueno, ahora balance de 40 años. Se educó mejor, sacando que se educó mejor porque hubo libertad y hubo democracia. Creo que se lograron cosas interesantes en estos 40 años de democracia, no solo en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina, sino también en la región, en América Latina. ¿Qué puedo decir? Voy a señalar 3 o 4. Aumentó la matrícula, o sea que creció la escolarización, creció la inversión por alumno. En la Argentina en particular tuvimos una interesante meta de llegar al 6% del PBI. Lo cumplimos en algunos años, pero en aquellos que no lo cumplimos estuvimos cerca o luchando por cumplirlo, o sea que en ese sentido se avanzó bien. Creo que se incorporaron como consecuencia de las dos primeras puntos que marqué, se incorporaron sectores que estaban muy excluidos, que se priorizó la escolarización de los sectores más vulnerables y también las políticas de género. Hubo una serie de variables que generaron una agenda progresista en América Latina con sus avances y retrocesos, ¿no? Por supuesto. Y a veces los retrocesos hay que luchar mucho para recuperar lo perdido, pero me parece que ahí hubo un balance positivo. Me parece que hubo una agenda interesante en el marco de los objetivos del 2030, o los objetivos planteados al principio del milenio por las naciones del mundo, las Naciones Unidas. Creo que en ese sentido se entendió que la educación está muy vinculada a otros sectores extraeducativos, pero que influyen en ella, como el bienestar, como el crecimiento, el progreso, el desarrollo, el trabajo decente. Una agenda que incluso tuvieron los propios gremios docentes en esa lucha por vincular educación y desarrollo. A pesar de todo eso, los resultados son los que esperamos. Bueno, estamos lejos de los resultados que esperamos, porque tenemos problemas serios todavía en la educación. Existe en el sentido común, a lo mejor es una batalla del sentido común, la sensación de que los estudiantes, o que hay un descenso de la calidad educativa en los últimos años, ¿no? Sí, yo diría que hay problemas, y algunos muy serios. Ascenso y descenso me cuesta, porque es comparativamente con qué, ¿no? Uno asciende o desciende comparando con algo. En el sentido común también hay una mirada nostálgica frente a una edad de oro de la educación argentina que uno no sabe muy bien dónde está, ¿no? Y que cuando uno hace de historia de la educación lo que ve es que en cada momento se vivía la educación como en crisis frente a otro momento anterior supuestamente brillante.
De todas maneras tenemos serios problemas que se agudizan con la pospandemia, ¿no? La masividad siempre genera problemas de tensión con la calidad, digamos. Por lo tanto, a medida que uno va incorporando, va ampliando la escolarización, va incorporando más problemas sociales al sistema educativo que se evitan cuando uno tiene una selección previa, ¿no? Por ejemplo, que yo en mi generación daba examen de ingreso a la escuela secundaria. Por lo tanto, entrábamos los que estábamos más aptos, por lo tanto, los que menos necesitábamos ir a la escuela secundaria, ¿no? Pero igual no quiero escaparle a la reflexión. Digo, hay una serie de variables que se dieron en la Argentina, que se dieron en la provincia de Buenos Aires, que se dieron en el continente, que podemos decir positivos. Eso no significa que haya tenido resultados esperables sobre lo que llamamos en general calidad. ¿Y a qué digo? Y bueno, que tenemos problemas en el egreso de los alumnos de lectura y escritura, de una educación que muchas veces estuvo divorciada de las habilidades que hay que tener para incorporarse al mundo del trabajo o incluso los estudios superiores, y que tenemos todavía problemas de resolución de problemas, voy a repetirlo, tenemos problemas sobre la resolución de problemas, pensamiento lógico, y aprendizaje de las matemáticas. Bueno, entonces yo digo, no sé si estamos descendiendo con respecto a algo, pero digo, hay problemas que hay que resolverlos. También los que plantean esta situación, algunos plantean el hecho de que hay cierto tipo de pruebas internacionales que debería cumplir los estudiantes, o que deberían tener cierto nivel como para poder mejorar la educación en la Argentina. En ese sentido hay pruebas como las pruebas PISA o lo que plantea el grupo Pearson, y que en algún modo, digamos, hay como una especie de pensamiento mágico, ¿no? Si educamos correctamente, aprueban las pruebas y elevamos nuestro nivel educativo. Sí, ahí yo tengo tercera posición, ¿no? Digo, sentido, me parece que hacer, darle un valor absoluto, casi religioso a las pruebas PISA o a otros mecanismos estandarizados de pruebas internacionales, no miden todo lo que nosotros deseamos medir, muchas veces no se adaptan a los problemas de la educación en la Argentina y además nosotros educamos también para otros valores que no son evaluados. Pero ¿por qué digo tercera posición? Porque tampoco creo en aquellos que denostan sobre las pruebas PISA, que las consideran un instrumento externo, invasivo y muy vinculado al mal. Y claro, yo creo que es un termómetro que no diagnostica toda la enfermedad, digamos, no nos hace el diagnóstico de todo el problema, pero nos marca algunos problemas con los cuales uno no puede enojarse, porque lo peor que puede hacer alguien que conduce la educación es enojarse con los datos, enojarse con la realidad. Y esas pruebas muestran que estamos en bajo rendimiento en lectura y escritura y en matemáticas. Otras pruebas lo reafirman, y entonces me parece que uno tiene que usar todos los instrumentos para atacar el problema. ¿Por qué después de 13 años de educación primaria y secundaria los estudiantes tienen problemas con la lectura y escritura? Porque me parece que nos acostumbramos a un sistema que siempre está derivando en el otro, en el ciclo anterior, los problemas de aprendizaje. Y entonces llegan a la universidad y decimos, qué mala secundaria, la secundaria al primaria. Y me parece que, digo dos cosas, voy a decir ahí. Por un lado, una necesidad de fortalecer la educación primaria. Creo que hay una debilidad de la educación llamada primaria en este resultado que vos planteabas. ¿Por qué? Y porque hace mucho tiempo que estamos muy ocupados de expandir la inicial y de reformar la secundaria. Esas dos cosas hay que hacerlas. ¿Por qué? Y porque tenemos menos oferta de inicial de la que la población necesita, y por otro lado la escuela secundaria ha quedado
arcaica, que no puede dar respuestas a las necesidades del mundo contemporáneo, por decirlo así. Ahora, en el medio, esa primaria que da indicadores más o menos satisfactorios, porque tiene muy alta escolaridad, hace ya un largo tiempo que estamos rodeando el 100%, 98%, por encima del 95%, que tiene indicadores a veces mejores que los otros ciclos con respecto a retención o a promoción, dicho desde lo negativo, porque así la gente que no es habituada de este tema, abandono y repitencia, digamos, tiene mejores indicadores que en otros ciclos, o que en el ciclo secundario fundamentalmente. Parecía que era un ciclo del primario que estaba más o menos tranquilo, manejábamos las variables y estaba bien, y yo creo que ahí hay que fortalecer mucho, ¿no? A mí me parece que quien no sabe leer y escribir con solvencia en el primer ciclo de la primaria tiene que ser fortalecido, no puede pasar al segundo ciclo. Digo, yo pondría como objetivo el que no lee y escribe bien, no puede superar el primer ciclo de la primaria. También creo que la repitencia temprana no es buena, pero me parece que el primer ciclo tiene que ocuparse de lectura y escritura, para que el segundo ciclo de la primaria ya empiece en comprensión de textos y en bases fundamentales para ser un buen secundario. ¿Hay consenso respecto de las políticas educativas en cuanto a lo que serían los dos sectores de la grieta, o en realidad hay diferencias flagrantes entre un proyecto y otro proyecto respecto de la educación? Mira, yo creo que tocaste un tema que a mí me preocupa extraordinariamente hoy, casi lo que estoy tratando de hacer. Creo que la educación es un lugar más fácil de lograr consensos que otros espacios de la política. Yo tuve una experiencia no larga, porque fueron 9 meses, de ser el secretario del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, tenía que lograr consensos, porque había provincias con distintos orígenes. Y fue un hermoso trabajo y un interesante trabajo, y me pareció que se podían lograr consensos. Eso fueron pocos meses. Tuve muchos años en una provincia como la de Buenos Aires, tuve 8 años, y 2 de subsecretario 10 años, en la provincia de Buenos Aires, que participa de la región centro, por lo tanto, en general dialogando con Cava, que tiene una tradición de Cambiemos o el PRO, o como se llamó en cada momento. Nosotros, en el peronismo kirchnerista, como se llamó en cada momento. Pero también está en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con lo que en algún momento en Santa Fe estaban los socialistas, en Córdoba en general hubo siempre un peronismo no kirchnerista, con disidencia con el oficialismo, y Entre Ríos variable. Y la verdad es que teníamos los mismos problemas. Y yo te diría que en la mayoría de los casos pensábamos los mismos caminos de solución. Entonces, lo que yo creo que es un buen espacio para lograr consensos. Creo que hay que lograrlos, por lo menos los grandes trazos y los grandes objetivos. Después cada gobierno tendrá su característica para poder hacer de su gobierno una originalidad, pero yo no solo creo que es posible, lo que creo es que si no lo hacemos nos va a ir mal. Creo que lo que es imposible es seguir trabajando así, creyendo que lo que hace el otro hay que refutarlo en forma permanente porque es mi rival político. Y en cuanto al tema de la descentralización, hablamos de la ley de los 90, que en definitiva desmembró en cierto modo la responsabilidad educativa en las provincias. Vos decías, bueno, sí, se pueden conseguir consensos. ¿Es más democrático conseguir consensos o es mejor tener un Ministerio de Educación Nacional que en cierto modo plantee la política? No, yo creo que debe haber un Ministerio de Educación Nacional fuerte, que centralice las políticas y que se ejecuten descentralizadamente en los gobiernos provinciales, y que los gobiernos provinciales también le den libertad
a las escuelas para poder organizarse libremente. Me parece que eso es lo que yo creo. Gobierno centralizado, Estado descentralizado y libertad de la comunidad para organizarse dentro de ese contexto. Cuando uno dice descentralizar, también tiene que saber descentralizar qué, porque uno no tiene por qué descentralizarlo todo ni centralizarlo todo. Hay cosas que se pueden descentralizar, cosas que no se pueden descentralizar. Y aparte creo que hay que tener claro con respecto a la descentralización. Vos me lo preguntás a nivel nacional, y yo lo pienso también a nivel provincial sobre los distritos, por lo menos en mi provincia, que tiene 135 distritos. Cuando uno descentraliza tiene, en primer lugar, que tener confianza en la institución que descentraliza. Si uno descentraliza y no tiene confianza y le pone tantos controles que no lo deja tomar decisiones, me parece que eso no es bueno. Segundo, que no se hizo en los 90, lo más grave de los 90 es que hay que descentralizar con recursos. Si yo lo que descentralizo son los problemas, para ahorrarme recursos y le mando el problema a la provincia que no tiene recursos, vamos al fracaso, y eso es lo que ocurrió. Hubo provincias que no pudieron hacerse cargo y eso hasta el día de hoy es un gran problema de desigualdad regional. Y el tercero, que a mí me parece el más interesante, es que cuando uno descentraliza tiene que estar convencido de que el poder se reparte o se distribuye. Si uno cree que el poder se centraliza y que el poder no se distribuye y que el poder se acumula, entonces estamos en un problema ideológico. Yo creo en la distribución del poder, creo en descentralizar con recursos y creo en que si descentralizo hay que tener confianza. Te hago una última. El magisterio, ¿no?, debe tener algún tipo de reforma a esta altura como para poder encarar aquello que decías vos, mejorar la educación primaria. Sí, yo creo que ahí hubo interesantes avances en el sentido que al equiparar 4 años la formación docente, cualquiera sea de los ciclos que forme, es para mi gusto una interesante concepción ideológica en el sentido que rompe con el enciclopedismo. Yo fui a la escuela normal, al Mariano Acosta. Y bueno, no me recibí de maestro porque ahí fue la reforma y fui la primera generación que no se recibió de maestro de secundario. Pero la concepción que había era que para enseñar en la primaria se necesitaba un secundario, para enseñar en la secundaria un poquitito más porque había que enseñar un poco más de contenidos, y para ir a enseñar a la terciaria universidad mucho más. Eso es mirar la educación desde la idea enciclopédica de acumular contenidos. Si uno cree que la primaria es ser especialista en niñez, la secundaria es ser especialista en adolescencia y la educación superior ya implica una especialización, tiene que formar docentes de la misma manera. Son distintas especialidades, ¿no? No es que un pediatra tiene que saber menos porque tiene que atender chiquitos y un geriatra sabe más porque es gente grande, ¿no? Entonces, eso me pareció positivo, aunque el normalismo fue exitoso y se daba títulos secundarios a gente que se dedicaba a la docencia toda la vida con mucha solvencia, por una primaria que también fue exitosa, porque fue una primaria que incluyó masivamente y dio calidad. Me parece que era un buen modelo. Ahora, que tiene que ser reformada, y sí, claro que creo que tiene que ser reformada, ¿no? A mí me parece, dos cosas rápidas, pero a mí me parece que formar docentes es una misión nacional. ¿No? Uno forma docentes para la nación, no forma docentes para las provincias. Aparte, un porcentaje muy importante de docentes se forman en las universidades nacionales. Uh-huh. Así que, por lo tanto, no son solo los institutos del profesorado, claro, también están las universidades formando docentes, o directamente en sus profesorados, o con la capacitación pedagógica de posgrado después que uno tiene una profesión liberal, por ejemplo. Entonces, me parece que hay que hacer un solo sistema nacional de formación docente. Uno forma docentes para la nación argentina,
Eso no significa disputarse instituciones con las provincias. Por eso digo un sistema que articule las realidades. Yo no soy muy creyente de te saco, te paso una institución, dámela a mí, sino lo que tenemos está bien. Bueno, cada cual tiene su responsabilidad, hagamos un sistema único y sin duda hay que replantearse la formación docente para un proyecto de educación que querramos, ¿no? Para un mundo contemporáneo. Yo digo que hay que educar para la contemporaneidad. Todos los pueblos a lo largo de la historia educaron para la contemporaneidad, para el mundo en donde deben insertarse, y en la historicidad, ¿no? En saber que uno forma parte de la cultura de un pueblo. Entonces, la formación docente yo creo que hay que meterse con ella, y sin problemas, y sin prejuicios, y con consensos. Queda un largo camino, ¿no? Para sí, pero yo me estoy diciendo, lo escribí y todo. Y para lograr consenso, hacer lo que tengo que empezar es construir una agenda incómoda, una agenda que nos incomode, que nos ponga nerviosos. Porque tenemos que discutir las cosas que nos ponen nerviosos, en las que no estamos de acuerdo. Porque las otras estamos de acuerdo, ¿no? Hay una mirada educativa romántica que, bueno, hay que educar con amor. Bueno, sí, ya sabemos que hay que educar con amor, de eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay cosas que todos los chicos tienen que ir a la escuela, bueno, ya está, superemos eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos incomodan o que nos tensan? Y hay que tomar decisiones. En la escuela secundaria, ¿vamos a enseñar por materia o vamos a enseñar por áreas de disciplina? Uh-huh. ¿Vamos a enseñar desde la enciclopedia o vamos a enseñar desde la discusión de proyectos y problemas? ¿Vamos a enseñar una sola postura científica o vamos a mostrarle posturas antagónicas de debate? ¿Vamos a enseñarlo todo o vamos a enseñar qué? Las partes del todo que son importantes, ¿no? Pues hay otra discusión, que es el sistema educativo, lo que es la gestión, cómo se resuelve eso. También es incómodo, porque ahí uno discute con los gremios, bueno, pero ¿qué problema hay? Discutamos. Pero vamos, ¿qué queremos? Directores part-time que después tengan 25.000 horas de clase por ahí y se tengan que ir al mediodía, o queremos tener directores full-time que solo se dediquen a su institución. ¿Vamos a concentrar horaria docentes en una institución o no? Si tenemos disciplinas separadas es más difícil concentrar, si tenemos áreas de conocimiento es más fácil. ¿Les vamos a enseñar a todos lo mismo o tiene que haber una columna vertebral, pero después lo que hay que enseñar es a aprender, a pensar, a hacer proyectos, a interrogarse, ¿no? Yo soy profesor de historia y en la pandemia me preguntaban siempre los medios, ¿qué opina de cómo resolvemos los contenidos que se perdieron? Y eso es una idea de la totalidad, que enseñamos la totalidad, ¿no? Entonces yo, como profesor de historia, hace mucho que no doy en el secundario, pero yo digo, ¿qué me perdí? Los hititas. No di los hititas este año, ¿no? Y aparte, cuando doy los hititas, no doy los japoneses. Entonces no es importante una lista de contenidos, sino de cómo estudiar un problema, cómo estudiar una ciencia, cómo estudiar una disciplina. Entonces me parece que eso haría con más libertad para las escuelas, para armar su diseño, sería más simple. Pero bueno, esas cosas hay que discutirlas, ¿no? El sistema educativo es muy complejo. Y por eso no voy a hablar de eso acá, porque aburriría. Pero bueno, hay 2 o 3 cosas que sería interesante que se pongan en una agenda tensa. Claro. Bueno, al final el balance es bastante positivo. Digamos, podríamos decir, de los 40 años de democracia, empezando justamente por la contradicción que teníamos, que planteaste al principio, de en la democracia se educa de otra manera que con la dictadura. Sí, sin duda. Pasa que, bueno, también estos 40 años de democracia me harían hablar de otros temas no estrictamente educativos, aunque golpean mucho en la educación, como es la pobreza, ¿no? Entonces, hay que educar con un 50% de niños en estado de pobreza, ¿no? Entonces, esa situación hay que tenerla en cuenta, porque si no, a veces el sentido ese común
Sí, 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 claro. que en general se dan los paneles televisivos, es engañoso, es mentiroso. Yo creo que cualquier generalidad es mentirosa, ¿no? Pero en educación es muy frecuente que de la excepción se haga el promedio. Entonces, un pibe comete un acto de violencia y al otro día los pibes son violentos. No, un chico en una situación especial hizo un acto de violencia, ¿no? Entonces descubren que una maestra tiene una falta de ortografía y circulan en las redes, la maestra tiene falta de ortografía. Bueno, me parece que eso no es bueno. No es bueno porque, aparte de ser mentira, no sirve para resolver el problema. Entonces yo creo que hubo aspectos positivos. Ampliación de la escolarización, problemas puestos sobre la mesa política de la inversión educativa, y hubo una agenda que se ocupó de los más vulnerables y de los más rezagados. Hubo temas que la democracia todavía no pudo resolver. Mejorar los resultados del aprendizaje, ¿no? Y después hay otro tema que es un gran número de jóvenes, fundamentalmente entre los 15 y los 25 años, que no están en el sistema y no están en el sistema laboral tampoco, y que la escuela tradicional no les va a dar respuesta. Y donde hay que buscar otros caminos para que ellos reingresen al sistema educativo, terminen su escuela secundaria y puedan insertarse de otra manera. Yo creo que la formación profesional moderna, innovadora, puede ser una opción muy interesante para trabajar con esas poblaciones, ¿no? Pero digo, formación profesional vinculado a la innovación y trabajos del futuro. Claro. No formación profesional pobre para pobres que van a seguir siendo pobres y los entretenemos un poco diciendo que le estamos enseñando a hacer pan y le estamos conteniendo socialmente, pero no estamos resolviendo el problema de inserción. Por eso yo te resumo: lectura y escritura, educación vinculada a la innovación, la producción y el trabajo, sabiendo que hay pibes que están en el sistema y otros que están fuera del sistema, y hay que tener políticas socioeducativas fuertes para resolver también la contención en el sistema. Muchas gracias, Mario. No, muchas por gracias. favor, Un gracias placer, a ¿eh? ustedes. Un placer. Gracias.